Hola, ¿qué tal? Esta cápsula va porque uno de los ejercicios que vimos en la clase del jueves estaba mal en la pauta, la respuesta estaba mal colocada. De alguno ejercicio que vimos hizo un desarrollo equivocado, se lo vamos a ver con el desarrollo ya rectificado. Entonces vamos a ver los mismos ejercicios que vimos en la clase el jueves. Primer ejercicio que vimos, o bueno, no el primero, pero sí, ahora sí, los que vimos, pero ordenados por número, fue el uno. Entonces el uno nos pide las raíces de la ecuación x más 2 por x menos 3. Y esto igual a cero. Entonces cuando tenemos dos números que se están multiplicando, en este caso x más 2 y el otro número es x menos 3, y esto nos da un valor cero, significa que o el x más 2 es cero o el x menos 3 es cero. Entonces, si tenemos x más 2 igual 0 o que el x menos 3 es igual a 0. Nosotros si ponemos SO no significa que es uno o el otro, es que puede ser uno, el otro o ambos. Entonces, ponemos x más 2, bueno, y en este caso nosotros queremos despejar la x, entonces va a ser, le vamos a restar 2, o sea aquí va a quedar 0 menos 2, aquí va a quedar x, ya que menos, o sea, 2 menos 2 nos va a dar 0, y 0 menos 2 nos va a dar menos 2, y ahí vamos a tener menos 3, y como queremos despejar la x, le sumamos 3. Entonces resolvemos, acá vamos a tener x, y esto va a ser igual a 3. Entonces ya tenemos que x tiene que ser menos 2 y 3. La letra, la letra A era. Ahí sí. La 2 nos pide lo mismo, la raíz de la ecuación. Ahora simplemente que esta ecuación está expresada así de forma explícita. Entonces, aquí podemos factorizar. Aquí ponemos x y x, ya que en este caso tenemos solo x cuadrado. Entonces, x por x nos va a dar ese x cuadrado. Entonces ahora tenemos que buscar un número que al multiplicarse nos dé 12, pero que sumados nos den 8. Pero ojo, aquí el 8 está acompañado de un número negativo y el 12 es positivo. Entonces, si es que sumamos dos números y nos dan negativos, significa que ambos números son negativos. O bueno, no necesariamente ambos son negativos. Pero si es que lo multiplicamos nos dan positivos, sí, ya que menos por menos nos da más y menos más menos nos tiene que dar menos. Entonces, si sumamos dos números negativos, nos va a dar un número negativo, como en este caso el 8. Y si lo multiplicamos, nos va a dar un número positivo, como en este caso el 12. Entonces sabemos que acá va a tener que ir un menos y otro menos. Entonces, a ver, ¿qué número multiplicado por otro nos da 12 y sumados nos dan 8? En este caso va a ser el 6 y el 2, ya que 6 por 2 nos da 12 y 6 más 2 nos da 8. Aún así, miren, x por x nos va a dar x cuadrado. X por menos 2 nos va a dar menos 2x. Menos 6 por x nos va a dar menos 6x. Y menos 6 por menos 2 nos va a dar 12. Positivo, menos por menos más. Entonces aquí vamos a tener x cuadrado, y aquí como esto lo acompañó en x, y esto lo acompañó en x, podemos simplemente como sumar los numeritos que lo acompañan. En este caso es un menos 2 y un menos 6, entonces nos quedan menos 8, ya que ambos son negativos. Y aquí ponemos esto más 12, que es lo mismo lo que partimos. Entonces ya sabemos que esta factorización está correcta. Ahora vemos, como esto es igual a 0, entonces x menos 6 es igual a 0 o x menos 2 va a ser igual a 0. Entonces hacemos como el mismo tipo de desarrollo con el que hicimos antes. Aquí nos va a dar entonces que x va a ser igual a 6 y acá que x es igual a 2. Entonces es la respuesta D. Vimos también el ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos dice que tenemos 2x cuadrado más 4x menos 6 igual a 0. En este caso nosotros podemos simplificar esta ecuación, ya que este término lo podemos dividir en 2, este también lo podemos dividir en 2, este también lo podemos dividir en 2 y el 0 también lo podemos dividir en 2. Entonces nos va a quedar 2x cuadrado partido en 2, 4x
partido 2 y 6 partido 2. Y el 0 también partido 2. Entonces aquí podemos simplificar. Ese 2 lo podemos simplificar con ese 2, y aquí nos queda un 1 y otro 1. Ese 4 lo podemos simplificar con ese 2, y aquí nos va a quedar un 1 y acá un 2. Ese 6 lo podemos simplificar también con el 2, aquí nos va a quedar un 1 y aquí nos va a quedar un 3. Y cuando nosotros tenemos 0 que se está dividiendo por un número cualquiera, menos el 0, entonces por ejemplo podemos tener 0 partido 5 o 0 partido 10, cualquiera. Estos siempre van a ser 0, ya que el 5 cabe 0 veces en 0 y 10 también cabe 0 veces en 0. La única excepción es que pongamos 0 partido 0, pero eso no, eso es una indeterminación. Ahí ya no es lo mismo, ya que 0 no necesariamente cabe 0 veces en 0. Se entiende que es sí mismo, es como 1 partido 1, pero a la vez como es 0, es todo un tema. Ahí podríamos verlo una clase si queremos. Bueno, entonces aquí cuando simplificamos nos va a quedar x cuadrado, aquí nos va a quedar 2x, y aquí nos va a quedar menos 3. Y esto va a ser igual a 0. Esto porque en sí nos hubiésemos quedado con x cuadrado por 1, partido 1, más 2 por el x, ese 2. Todo esto partido 1, menos 3 partido 1, igual a 0. Entonces cuando tenemos algo que está partido 1, simplemente ponemos el numerador. Y cuando estamos multiplicando un número por 1, es como que pongamos simplemente el mismo número. Entonces ahora que tenemos la ecuación, la podemos factorizar más fácil. Entonces vamos a tener x y x. Y ahora tenemos dos números que multiplicados nos dan menos 3, pero que sumados nos dan 2. Pero como tenemos dos números que se están multiplicando y nos dan un número negativo, significa que uno va a ser positivo y el otro va a tener que ser negativo. Entonces ya no estamos buscando dos números que sumados nos den 2, sino que uno restado al otro nos dé 2. Y que multiplicado nos den el 3. En este caso podemos pensar entonces en 3 y 1, ya que 3 por 1 nos va a dar ese 3, pero 3 menos 1 nos va a dar 2. Entonces, igual vamos a hacerlo así, como hicimos antes. Vamos a tener entonces x por x nos va a dar x cuadrado, x por menos 1 nos va a dar menos x. Vamos a tener también 3 por x, vamos a tener 3x, y 3 por menos 1 y vamos a tener menos 3. Entonces aquí vamos a tener x cuadrado, y hacemos lo mismo que hicimos antes, cuando acompañaban a la x. Simplemente sumamos los numeritos, en este caso hay un menos 1 y un 3, entonces va a ser lo mismo que pongamos 3 menos 1, y en este caso va a ser más 2x menos 3. Entonces vemos que es lo mismo con lo que habíamos empezado. Entonces ahora que ya tenemos esto factorizado, como se está multiplicando y nos dan 0, significa entonces que x más 3 va a ser igual a 0, o que x menos 1 va a ser igual a 0. Aquí haciendo el mismo desarrollo con el que habríamos hecho antes, nos va a quedar acá que x va a tener que ser menos 3, o que x va a tener que ser 1, porque ese menos 3 lo vamos a pasar restando al otro lado, y ese 1 lo vamos a pasar sumando. Entonces x tiene que ser menos 3, o x tiene que ser 1. En este caso la respuesta correcta es la B. Ahora tenemos la 4. En la 4 nos dicen que tenemos 3x cuadrado menos 6x más 3, esto igual a un x cuadrado. Aquí nosotros queremos pasar el x cuadrado que está a la derecha a mano izquierda para quedarlo igual a 0, y ahí trabajarlos como se trabajan la mayoría de ecuaciones cuadráticas, poder aplicar la fórmula o factorizar. En este caso nos va a quedar 2x cuadrado menos 6x más 3 igual 0, porque ese x cuadrado lo pasamos restando. Entonces nos va a quedar 3x cuadrado menos x cuadrado. Y eso va a ser lo mismo que poner 2x cuadrado. Entonces ya que tenemos la ecuación, vemos que en este caso no la podemos simplificar, ya que, por ejemplo, podríamos simplificar eso en 2, esto igual en 2, pero el 3 ya no lo podemos dividir en 2. Había puesto un 3. El 3 ya no lo podemos dividir en 2.
Ahora tampoco podemos poner esto dividido en 3, por ejemplo, sí se podría simplificar, el 6 también se puede simplificar en 3, pero el 2 no se puede simplificar en 3. Entonces, en este caso, lo más conveniente sería hacer la fórmula general. Entonces vamos a tener menos b, que en este caso es menos 6, más menos la raíz de b al cuadrado, que va a ser entonces menos 6 al cuadrado, menos 4 por a, que es 2, por c, que es 3. Esto bajo una raíz. Y todo esto partido en 2 por a, que es 2. Entonces nos va a quedar menos por menos más, entonces nos va a quedar 6, más menos la raíz de 36, menos 4 por 2 es 8, y 8 por 3 es 24, y esto va a quedar partido en 4. Aquí nos va a quedar entonces que va a ser x igual a 6, más menos la raíz de 12, partido en 4. Ahora nosotros podemos poner que x va a ser 6 más menos la raíz de 4 por 3, partido 4. Y esto nos sirve porque cuando estamos en una raíz y adentro hay dos números multiplicándose, lo podemos separar en dos raíces. Por ejemplo, acá tenemos una raíz y adentro se está multiplicando el 4 y el 3, lo podemos separar como la raíz de 4 por la raíz de 3. Y esto partido en 4. Esto nos sirve porque aquí podemos poner x igual a 6 más menos, y la raíz de 4 es 2, entonces 2 raíz de 3 partido 4. Entonces aquí ponemos x igual, y aquí esto lo podemos factorizar. Arriba lo podemos factorizar por 2. Podríamos poner 2 por... Entonces, 2, ¿por qué número multiplicado nos va a dar 6? Por 3. Aquí podemos dejar el más menos. Y aquí tenemos 2 raíz de 3. El 2 ya está fuera. Entonces, ¿cuánto le falta para ser 2 raíz de 3? Bueno, le falta la raíz de 3. Y esto partido en 4. Entonces ahora este 4 lo podemos simplificar con ese 2. Aquí ese 2 nos va a quedar en 1 y el 4 nos va a quedar en 2. Entonces x va a ser igual a 3 más menos la raíz de 3 partido 2. Entonces vamos a tener un x en que 3 va a ser más la raíz de 3 medios, o x va a ser 3 menos la raíz de 3 medios. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en este caso? Va a ser la letra C. Bueno, después vimos el ejercicio 12, que nos preguntan en cuál de las siguientes ecuaciones el producto de sus raíces es 0. Bueno, el producto de dos raíces, por ejemplo, x1 por x2, esto tiene que ser lo mismo que c partido a. Entonces, en el primero, nosotros vamos a tener que c partido a va a ser 1, 1 partido 1, ya que el c es 1, que la va a ser un 1 acá que está invisible. Entonces vemos que en el primero, el producto de las raíces no es 0, es 1. Entonces vemos que c no es. Ahora en el segundo, pasa que esto ya no está igual a 0, pero lo tenemos que igualar nosotros. Vamos a tener entonces x cuadrado menos x igual a 4. Aquí si nosotros pasamos todo a un lado, como tenemos un 4 aquí, lo restamos simplemente. Entonces vamos a tener que x cuadrado menos x menos 4 va a ser igual a 0. Entonces ahora que ya lo tenemos así, calculamos. El producto de sus raíces va a ser c partido a. En este caso el c vale menos 4 y el a vale 1. Entonces el producto de sus raíces da menos 4. Entonces vemos que el b tampoco es. Ahora el c. En el c tenemos varias formas de hacerlo. Pero una es, podemos distribuir esto así y ver cómo sería más o menos la ecuación. Nos va a quedar x por x, x cuadrado, x por 3, 3x, 2 por x, 2x, y 2 por 3, 6. Y esto igual a 6. Entonces en este caso vamos a tener x cuadrado más 3x más 2x va a ser 5x, y aquí más 6 igual a 6.
Entonces ese 6 que está a la derecha la vamos a querer pasar a la izquierda. Entonces vamos a restarle 6. Esto nos va a quedar entonces x cuadrado más 5x más 6 menos 6 igual a 6 menos 6. Entonces va a quedar x cuadrado más 5x. Nosotros tenemos 6 y aparte le estamos quitando 6. Entonces aquí nos va a quedar 0. Y aquí a la derecha nos va a pasar lo mismo, va a quedar 0. Entonces vamos a tener que x cuadrado más 5x es igual a 0. Entonces, ¿cuál es el producto de sus raíces? Bueno, el producto de sus raíces será c partido a. En este caso no hay ningún numerito que no esté acompañando el x, o sea, no hay ningún número así suelto como por ejemplo era en el a, que teníamos un 1. En sí solo tenemos el 0, entonces vamos a poner 0 partido a, y en este caso a vale 1. Pero habíamos dicho que el 0 dividido en cualquier número que no sea el 0 nos iba a dar 0 también. Entonces vemos que acá en el c, el producto de las raíces sí nos va a dar 0. Entonces vemos que c es la respuesta correcta. Igualmente, en la D, la vamos a hacer como para ver de que esa tampoco es. Entonces, podemos hacer lo mismo. Vamos a tener entonces x cuadrado, porque vamos a hacer x por x, más 4x, porque aquí vamos a hacer x por 4, menos 2x, ya que aquí vamos a hacer menos 2 por x, y menos 8, ya que aquí vamos a hacer menos 2 por 4. Y esto igual a x. Y vamos a tener entonces que x cuadrado, vamos a tener más 4x menos 2x, entonces vamos a tener más 2x menos 8, y esto igual a x. Acá el x lo vamos a restar, entonces nos va a quedar x cuadrado más 2x menos 8 menos x igual a 0. Entonces nos va a quedar, y aquí tenemos más 2x menos x, entonces nos va a quedar simplemente más x, porque sería lo mismo que poner 2 menos 1, y eso por x. Y 2 menos 1 es 1, entonces va a ser 1x, que es el x positivo simplemente. Entonces va a ser x cuadrado más x menos 8 igual 0. Entonces el producto de sus raíces dijimos que iba a dar c partido a. C vale menos 8, a vale 1, entonces el producto de sus raíces da menos 8. Entonces vemos que el D tampoco nos hubiese servido. Después vimos el ejercicio 14. Dice, si x1 y x2 son raíces de la ecuación x cuadrado más 7x más 5, entonces el valor de eso es. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Distribuimos x1 por x2 y x1 por 1, el 1 por x2 y el 1 por 1. Entonces vamos a poner x1 por x2 más x1 por 1 va a ser x1. 1 por x2 va a ser más x2. Y 1 por 1 va a ser 1. El producto de sus raíces, en este caso x1 por x2, va a ser igual a c partido a, como habíamos dicho recién. ¿Cuánto es c ya en este caso? Bueno, c vale 5, ya vale 1. Entonces en este caso va a ser 5. Y aquí también tenemos una suma de raíces. Cuando tenemos la suma de raíces, x1 más x2, esto va a ser lo mismo que poner menos b partido a. Entonces, esto queda como menos b va a ser menos 7 y a vale 1. Entonces va a ser menos 7. Entonces vemos acá que aquí tenemos un x1 por un x2 y un x1 más x2. Entonces reemplazamos con los valores que acabamos de obtener. x1 por x2 dijimos que era 5, más x1 más x2 vimos que era menos 7, y que esto se le sumaba 1. Entonces vamos a tener 5 menos 7 más 1. Esto es lo mismo que, por ejemplo, podemos dejarlo como 5 más 1 menos 7. Es decir, 5 más 1 es 6, 6 menos 7, esto va a ser menos 1. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Es la A. Después vimos la 15, nos dicen, un cuadrado rectangular de 20 metros cuadrados de superficie tiene 1 metro más de largo que de alto.
Si x es la medida del alto, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar las dimensiones del cuadro? Entonces teníamos un cuadro, no quedó muy rectangular, a ver, y ahí sí, tenemos un cuadro que son 20 metros cuadrados de superficie, o sea que va a ser todo esto 20 metros cuadrados. Pero cuando tenemos un rectángulo, su superficie o su área va a ser lo mismo que poner el valor de su lado más cortito por su lado más largo y multiplicarlos. Pero eso lo vamos a ver ahora. Nos dicen x es la medida del alto. Entonces dibujemos aquí, digamos entonces que esto de acá es x. Y nos dicen aparte que tiene 1 metro más de largo que de alto. Entonces digamos que este es el largo. Si de alto tiene x, pero largo tiene 1 metro más, entonces vamos a decir que esto tiene x más 1, porque va a tener lo mismo más 1. Entonces, para determinar su superficie, vamos a multiplicar su lado más cortito, en este caso x, por su lado más largo, que en este caso es x más 1. Pero nos dicen aparte que esto tiene que dar 20, ya que nos dicen que su área, o sea, su superficie, son 20 metros cuadrados. Entonces aquí ya ponemos x por x y x por 1. X por x nos va a dar x cuadrado y x por 1 nos va a dar x. Esto va a ser igual a 20. Entonces aquí simplemente lo dejamos todo a un mismo lado y nos va a quedar x cuadrado más x. Y esto lo hacemos restándole 20. Entonces nos va a quedar menos 20 igual a 0, ya que aquí nos va a quedar 20 menos 20 y eso nos va a dar 0. Entonces vemos cuál de las ecuaciones que están aquí en las alternativas es igual a la que nos dio. En este caso es la B. Otro ejercicio que vimos fue el 18, que dice: un maestro tiene una cuerda de largo L centímetros y con la totalidad de ella construye los bordes de un rectángulo no cuadrado de área A centímetros cuadrados. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la longitud del lado menor de dicho rectángulo en centímetros? Entonces, dibujemos que tenemos aquí un rectángulo y tenemos aparte también una cuerda L, que es la que forma en sí este rectángulo. La vamos a dibujar así. L. Entonces vemos que si es que aquí a un ladito, digamos que este de acá, decimos que esto es x, esto va a ser x, vemos que si es que una cuerdita va formando todo este rectángulo, entonces este x más esta medida de acá, la voy a poner y por mientras, más esta medida de acá, nos va a tener que dar L. Entonces, x más y más x más y nos tiene que dar L. Esto porque en sí tenemos la cuerda de L y hacemos como un rectángulo. Entonces, la suma de cada lado va a tener que ser igual a L, porque es la extensión de la cuerda completa. Entonces, podemos decir de que 2x más 2y es igual a L. ¿Por qué decimos esto? Porque si tenemos un x acá que se está sumando entre x, entonces es como poner 2x. ¿Se entiende? Porque si ponemos 2 por x, esto va a ser lo mismo que pongamos x más x. Si ponemos 3x, esto va a ser lo mismo que pongamos x más x más x. Y así sucesivamente. Entonces aquí despejamos para este lado y nos va a quedar, como queremos, en este caso nosotros queremos despejar y. Queremos despejar y para dejar todos los laditos expresados en forma de x. Entonces miren, aquí si queremos despejar el y, vemos que le está sumando un 2x, entonces se lo restamos. Le restamos 2x. Entonces aquí va a quedar 2x menos 2x más 2y igual a L menos 2x. Esto de aquí nos va a quedar 0, entonces va a quedar 2y igual a L menos 2x. Y ahora el y lo está acompañando un 2, entonces simplemente dividimos en 2. Entonces va a quedar y igual a L menos 2x y esto partido en 2. Entonces, este rectángulo tiene aquí de lado, en vez de poner y, vamos a ponerle
L menos 2X partido 2. Y este de acá arribita lo vamos a poner como lo mismo, L menos 2X partido 2. Entonces, el área, como vimos antes, va a ser su lado mayor por su lado más chiquitito. En este caso, su lado mayor vale X, y su lado, o bueno, en este caso su lado más chiquito vale X, y su lado mayor vale L menos 2X partido 2. Nos dicen de que esto es igual a centímetros al cuadrado. ¿Se ve? Porque aquí nos dicen de que tiene un área de A centímetros al cuadrado. Entonces aquí podemos poner X por L menos 2X, y todo esto partido en 2, porque en sí este X va a afectar, pero va a afectar a los de arribita, ya que este X también está en un numerador. Es como que nosotros pusiéramos también lo pusiéramos así, X partido 1. Entonces cuando multiplicamos dos fracciones, iba denominador con denominador y numerador con numerador. Entonces, aquí ya podemos distribuir, ponemos el X por el L y el X por 2X. Nos va a quedar X por L menos 2X cuadrado. Y todo esto partido en 2. Esto va a ser igual a. Entonces aquí nosotros queremos despejar, por decirlo así, el X cuadrado. Pero miren, esto está dividido en 2. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar todo esto en 2. Esto nos va a quedar así. XL menos 2X al cuadrado igual a por 2. Ya que ese 2 que estaba aquí abajito pasó arriba multiplicando al otro lado. Entonces ahora simplemente lo podemos pasar todo a un mismo lado. Nos va a quedar aquí menos 2X cuadrado más LX menos 2A. Esto igual a 0. Esto lo podemos dejar así. También lo podemos dejar como multiplicar todo esto por menos 1. Se les cambiamos los signos a cada cosa. Aquí, si tenemos menos 2X cuadrado, nos va a quedar de forma positiva, 2X cuadrado. Aquí tenemos más LX, le ponemos menos LX. Tenemos menos 2A más 2A, entonces. Y esto igual a 0. Entonces aquí ya aplicamos la fórmula general y nos va a quedar menos B, que en este caso es menos L, más menos la raíz de, bueno, aquí esto va a ser X igual a esto, la raíz de B al cuadrado, que es menos L al cuadrado, menos 4 por A, que es 2, por C, que es 2A, esto bajo una raíz, y todo esto partido en 2 por el A, que en este caso es 2 por 2. Entonces X va a ser igual, menos por menos más, entonces nos va a quedar el L, más menos la raíz de L, menos L al cuadrado va a ser L cuadrado, menos 4 por 2 es 8, y 8 por 2 es 16, entonces va a ser 16A, y esto, todo esto partido en 4. Pero nosotros nos están pidiendo cuál de las siguientes expresiones representa la longitud del lado menor. Entonces queremos el más chiquitito. Como queremos el más chiquitito, nos vamos a quedar con el que sea x igual a L menos la raíz de L al cuadrado menos 16A. Todo esto partido en 4. Ya que si hubiésemos elegido la suma, como se está sumando, vamos a tener un número más grande. Entonces queremos el número más chiquitito. En este caso, esta nos da la letra C. Después vimos la 20, dice, las medidas de los lados de un rectángulo son números pares consecutivos. Entonces, ¿qué números pares hay? Bueno, un número par lo podemos poner como 2 por X. Entonces, 2 por X siempre va a ser un número par, siempre y cuando X pertenezca a los números naturales más que los enteros. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 por 1, esto va a ser 2, el cual es par. Digamos que X vale 2, entonces va a ser 2 por 2, esto va a ser 4, el cual es par. Digamos que vale 3, entonces va a ser 2 por 3, esto va a ser 6.
Y así vamos a ver que esto va a dar 8 y así hasta que siempre va a ser par. En este caso nos dicen de que son las medidas de un rectángulo. Así que dibujemos un rectángulo. Si no, no fue muy rectángulo. Y ahí sí. Entonces vamos a tener, uno de sus lados va a ser 2x, ya que 2x sí o sí va a ser un número par, y que el otro es un número par consecutivo. Entonces, miren, el consecutivo número par va a ser, bueno, si un número par es 2x, su consecutivo va a ser 2x más 2. Por ejemplo, acá, este es 2, digamos que este era el 2x, su consecutivo es lo mismo, pero si le sumamos 2. Ahora, el consecutivo de este va a ser lo mismo y le sumamos 2. El consecutivo va a ser lo mismo y le sumamos 2. Entonces, así vamos a tener acá dos números pares consecutivos que sean el lado de un rectángulo. La superficie mide 48 metros cuadrados, entonces vimos que la superficie va a ser su lado más chiquitito por su lado más grande. También lo podemos hacer como al revés, como poner el más grande, 2x más 2, por el más chiquitito. No cambia nada en este caso porque el orden de los productos no altera el resultado. Esto va a ser igual, y nos dicen de que tiene que ser igual a 48 metros cuadrados. Entonces ahora aquí distribuimos la factorización, nos va a quedar 2x por 2x va a ser 4x cuadrado, ya que va a ser ese 2 por el 2 y el x por el x, más y 2x por 2 va a ser 4x. Esto igual a 48. Todo esto lo podemos simplificar en 4. Entonces nos va a quedar 4x medios partido 4 más 4x partido 4 igual a 48 partido 4. Esto aquí va a quedar 1 y 1, aquí 1 y 1, aquí 1 y aquí 12. Entonces aquí vamos a tener x cuadrado más x y esto igual a 12. Entonces lo pasamos todo a un mismo lado. Aquí esto entonces le restamos 12 y nos va a quedar x cuadrado más x menos 12 igual a 0. En este caso ahora resolvemos. Vemos de que tenemos que encontrar dos números que al multiplicarse nos den 12 y que sumados nos den 1. Pero como vimos, aquí nos está dando un número negativo, entonces estamos buscando dos números que al restarse nos dé 1. Aquí vamos a tener x y x. Y bueno, también como multiplicado nos dan un número negativo, sabemos que va a ser un número menos y un número más. Como el del medio también nos da un número negativo, o sea, nos da un número positivo, sabemos que acá el número más grande va a tener que ser el positivo, para que en la suma nos quede todavía un número positivo. ¿Qué números multiplicados nos dan 12? Veamos. ¿Qué divisores tiene 12? Bueno, los divisores son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Entonces vemos que esto se ordenaría así. 1 por 12, 12. 2 por 6, 12. Y 3 por 4, 12. Entonces vemos que lo único que tiene una diferencia de 1 es el 3 y el 4. Entonces sabemos que aquí va a haber un 3 y un 4. Pero dijimos que como esto era un número positivo, acá en la factorización, el número más grande tiene que ir acá en el positivo. En este caso va a ser el 4. Entonces va a ir aquí el 4 y aquí el 3. Si lo comprobamos nos va a quedar x por x nos va a quedar x cuadrado. X por 4 nos va a dar más 4x. Menos 3 por x nos va a dar menos 3x. Y menos 3 por 4 nos va a dar menos 12. Entonces aquí va a quedar x cuadrado, 4x menos 3x más x menos 12, que es lo mismo que teníamos arriba. Entonces ahora que ya lo tenemos factorizado, respondemos. Entonces esto va a ser que x menos 3 va a ser igual a 0, o que x más 4 es igual a 0. Entonces aquí respondemos, o resolvemos más bien. Aquí como el menos 3, como el 3 se está restando, lo pasamos al otro lado sumando. Y aquí como el x está sumando, lo pasamos al otro lado restando. Pero como estamos hablando de medidas, de distancias, no podemos tomar valores negativos. Y si no podemos tomar valores negativos, entonces nos quedamos siempre con el valor positivo en este caso. Va a ser x igual a 3, que no está. Chuta. A ver, me habré equivocado yo entonces.
Mm, mm, mm. Mm. Ah, no, no, no. Ya sé qué ocurrió. La cosa es que aquí ya nos dijeron que x tiene que valer 3, pero nos están pidiendo por el lado de menor medida. Y el lado de medida es 2x. Sabemos que entonces x es igual a 3, entonces el lado de menor medida va a ser 2 por x, que va a ser 3, y 2 por 3 da 6. Y ahí tenemos la respuesta correcta, que era la B. Requería un pequeño análisis que había saltado. Y para finalizar, habíamos visto la 21. La 21 tuve muchas complicaciones para poder responderla, especialmente porque esta era la que estaba mal en la pauta, ya que en la pauta decía originalmente que era la B, pero realmente es la E. Y aquí vamos a ver igual por qué es la E. Entonces nos dice, si A, B y C pertenecen a los reales, la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a b no tiene solución en los reales, sí. Entonces aquí primero esto, lo más fácil es dejarlo todo expresado a un lado. En este caso, como tenemos el b a la izquierda, lo pasamos a la izquierda, o sea, a la derecha, lo pasamos a la izquierda restando, y esto nos queda igual a 0. Porque así es la típica forma que vemos las ecuaciones. Todo a un lado y esto igualado a 0 para poder responder. Ahora, nosotros, si es que no tiene solución, significa entonces que la determinante, que es la que se simboliza así con este triangulito, tiene que ser menor a 0. Si es que es menor a 0, significa que no va a tener soluciones. Esto es porque cuando tengamos la formulita general, vamos a poner menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. El discriminante no es nada más ni nada menos que lo que va dentro de la raíz. En este caso es, o bueno, en todos los casos va a ser b cuadrado menos 4ac. ¿Y por qué se dice si el discriminante es menor que 0, no tiene solución? Bueno, significa que es porque si el discriminante es menor a 0, acá vamos a tener la raíz de un número negativo, lo cual no existen los números reales, porque por ejemplo si tenemos menos 1 al cuadrado nos va a dar 1. Entonces se dan cuenta que si un número negativo lo multiplicamos por sí mismo, vamos a tener un número positivo. Y si ponemos menos 1, o sea, y si ponemos 1 al cuadrado, también vamos a tener 1. Entonces se dan cuenta que si multiplicamos un número positivo por sí mismo, vamos a tener un número positivo, y si multiplicamos un número negativo por sí mismo, vamos a tener un número positivo. Entonces, si tenemos la raíz de algo negativo, significa que no va a existir, no lo vamos a poder obtener. Entonces necesitamos que el discriminante sea menor a 0. Y vimos que el discriminante era b cuadrado menos 4ac. Entonces necesitamos que, y aquí vamos viendo la ecuación, ¿cuánto es el b? En este caso vale b, pues va a ser b cuadrado, menos 4 por a. El a en este caso también vale a, por el c. Pero en este caso el c no vale c, sino que vale c menos b. Y esto tiene que ser menor a 0. Entonces vemos qué condiciones nos pueden dar. Si me dicen de que c es mayor que b, bueno, ¿qué análisis podemos hacer acá? Miren, esto lo podemos dejar así. Se ven de que en sí le sumamos el 4a c menos b para dejarlo todo a un ladito. Entonces ya, si c es mayor que b, aquí se están restando. Entonces digamos, para que sea un efecto, un caso práctico, digamos que c vale 10 y b vale un número más chico, digamos que vale 3. Entonces vamos a tener 10 menos 3. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 7. Entonces siempre que a un número le restamos algo, pero a lo que restamos es menor,
vamos a tener siempre un número positivo. Entonces, acá nos están diciendo de que esto de acá va a ser positivo. Y nos están diciendo entonces que b cuadrado tiene que ser menor que esto, que 4a c menos b. Entonces, b cuadrado siempre va a ser positivo también. Todo número al cuadrado va a ser positivo. Al menos los reales. Entonces, si tenemos que c menos b, que es positivo, multiplicado por 4a, es mayor que b cuadrado, significa que el 4a también es positivo. Pero no sabemos cuánto vale a. Nosotros, sin saber a, no podemos saber realmente si es que eh, esto, el 4a por c menos b, es efectivamente mayor que el b cuadrado. Entonces, lo que quiero apuntar es que, como no sabemos cuánto vale a, si bien sabemos que este va a ser positivo, que este también va a ser positivo, no sabemos cuánto vale a, entonces no sabemos si es que esto en su totalidad va a ser menor a cero. Porque aquí el a puede valer, por ejemplo, puede valer 1 partido 1000. Y digamos que b, si vale 1, mira, hagámoslo así como reemplazando como tal. Digamos que a, digamos que vale 1 partido 1000. Que b vale 3. Y nos decían acá que c es mayor que b, entonces elijamos un número mayor. Digamos que c vale 4. Entonces vamos a tener que b cuadrado va a ser 9 menos 4 por a, que es 1 partido en 1000, y c menos b. C es 4 menos b, que es 3. Esto va a ser 9 menos 4, y está aquí 1000. 4 menos 3 va a ser 1. Entonces, 9 menos 4 partido 1000. Esto va a quedar, esto aquí en la derecha lo podemos simplificar y nos va a quedar 2 partido en 500. Entonces aquí igualamos denominador. Vamos a tener 9 por 500, que eso va a dar 4500, menos 2, y todo esto partido en 500. Esto va a dar 4498 partido en 500. Entonces ven de que este número es un número positivo. Entonces es mayor que 0. Entonces con el 1, o al menos con el 1 por sí solo, no podemos ver si es que efectivamente esto no va a tener soluciones. No nos sirve. No nos sirve solo porque todavía no sabemos qué pasa con A. Pero veamos la B, o más bien, veamos el 2. En el 2, aquí esto lo voy a dejar hasta acá. En el 2 nos dicen de que el b cuadrado es menor que el c menos b. Pero aquí pasa lo mismo. No sabemos qué pasa con el a. El a puede tomar cualquier valor. Y si toma cualquier valor, también puede dar ya el caso en que efectivamente c menos b sea mayor que el b cuadrado. Entonces, por ejemplo, acá, digamos que b cuadrado, o sea, digamos que volvamos a tomar valores para que quede claro. Digamos, por ejemplo, que b vale 1. Sí, que vale 1. Digamos que c vale 5 y que a vale 1. Si reemplazamos eso, nos va a quedar b cuadrado nos va a dar 1, menos 4 por a, que vale 1, y c menos b. C valía 5, b vale 1. Se va a quedar 1 menos 4 por 1 es 4, 5 menos 1 es 4. Se va a quedar 1 menos 4 por 4 es 16, y en este caso esto va a quedar menos 15. Entonces aquí va a tener un número menor a 0, entonces uno dice, pero no va a tener solución. Claro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que a, en vez de valer 1, digamos que vale, por ejemplo, menos 1? Si a vale menos 1 y reemplazamos, vamos a tener b cuadrado va a ser 1 menos 4 por a,
A vale menos 1 por C menos B. C valía 5 menos B que vale 1. Esto va a quedar 1 menos 4 por menos 1 y 5 menos 1 nos da 4. Entonces, acá como estamos multiplicando esto por menos 1, lo podemos cambiar el signo. Entonces va a quedar 4 por 4. 4 por 4 es 16. Entonces va a tener 1 más 16 y eso es 17, que es un número mayor a 0. Entonces con el segundo por sí solo tampoco podemos decir que esto no va a tener solución. Pero ven de que en sí el punto clave de esto es que ni con el 1 ni con el 2 sabemos el valor de A, ni su relación con B y C, como para decir si es que esto va a ser mayor o menor o igual a 0. Entonces ambas juntas tampoco nos sirve porque ninguno de los dos nos habla de A. Entonces, si no nos sirve ninguna por sí sola, ni ambas juntas, se requiere información adicional para poder decir si es que no tiene solución. Así que eso sería. Esto es la cápsula, estos fueron los ejercicios que vimos y esto ya es como con el desarrollo correcto y con estos, con los ejercicios ya rectificados. Así que nos vemos, que estén bien.